Muchas gracias, Seba, muchas gracias, Benja, muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre, bueno, Valeria Mandakovic, yo soy la fundadora de Campus Alama, donde ayudamos a las personas a conectar con el amor propio, en realidad a amarse a sí mismas, a acceder a una sabiduría divina que todos tenemos acceso y todos tenemos, a través de la expansión de la conciencia. Entiendo que en otras charlas han hablado un poquito de la expansión de la conciencia, pero a breve introducción, porque no todo el mundo conoce de qué se trata esto. La expansión de la conciencia tiene que ver con acceder a niveles superiores de entendimiento de quién soy yo y qué es el mundo que nos rodea. Y en el fondo, a mayor expansión de conciencia o mayor nivel de conciencia, más te reconoces como la divinidad que tú eres, como esta gran conciencia, que ni siquiera es un ser, porque ya decir la palabra ser limita lo que somos en realidad. Somos el todo, somos la presencia eterna, somos la totalidad, hay tantas palabras, somos Dios, hay tantas palabras que dan a lugar a este concepto de totalidad, pero que es en el fondo comprensible cuando experimentas esa totalidad, porque acá podemos largarnos días, semanas y meses hablando de qué es esto, pero conceptualmente no lo vamos a entender, ¿sí? Porque nuestra capacidad cognitiva en este plano físico es muy limitada y por lo tanto es difícil comprender quiénes somos realmente, pero mi vocación en el fondo es ayudar a las personas a que pasen por esta transformación personal de reconocerse como divinidad de una manera fácil, rápida, indolora, porque yo creo que se puede transformar, todos nos podemos transformar sin sufrir tanto, sin tener que pasar por estas montañas rusas, no es necesario, no es necesario, y dentro de lo mismo, me he dedicado años de mi vida, y eso es un poco lo que quiero compartir hoy, años de mi vida a comprender cómo funcionamos los seres humanos, de qué manera podemos vivir estas transformaciones más rápidas, sin dolor y de una manera muy consciente, dirigidas, y cómo hacerlo para que sea más extensivo a la mayor cantidad de personas posible. Así es que aquí estoy. Comenzamos, voy a compartir pantalla porque les tengo una presentación el día de hoy. A ver. Aquí estamos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Perfecto. La pantalla todavía no se ve, así que ahí se ve perfecto y se escucha perfecto. Ahí se ve. Sí. Ya, súper. A ver. La quiero poner en pantalla completa. ¿Ahí sí? ¿Se Ahí ve? sí, estamos, perfecto. Ya, súper bien. Bueno, esta charla de liberar patrones destructivos me pareció un súper buen tema, considerando que todos estamos en eso. O sea, si estamos aquí en este plano físico es porque no hemos alcanzado el nivel de conciencia máximo que se puede llegar en este plano, y eso implica que tenemos que liberar patrones destructivos. Con patrón destructivo me refiero a todo el ciclo de creencias, emociones y comportamientos, para mí eso es el patrón, que se van repitiendo y que me imagino que cada una de las personas que está aquí ha detectado o identificado por lo menos un patrón destructivo. Es cuando nosotros decimos, otra vez tropecé con la misma piedra, otra vez me pasa lo mismo, otra vez tengo el mismo tipo de jefes, otra vez tengo el mismo tipo de parejas, otra vez tengo esta misma enfermedad, otra vez el mismo síntoma. Eso es lo que se va repitiendo. Y no se va a poder liberar si no nos hacemos cargo, y me gusta esta palabra, hacernos cargo de las creencias bueno, un poco lo que voy a hablar ahora, pero hacernos cargo de este patrón. No basta con identificarlo, sino que además necesitamos hacernos cargo. Así es que comencemos. Bueno, lo primero que me pareció muy relevante, porque creo que de esto se trata todo, es explicar, de acuerdo obviamente a mi perspectiva y de acuerdo, bueno, yo no les conté esta parte, pero yo canalizo información, es decir,
me dispongo como canal para recibir mucha información de energías y de seres de alta vibración, y me han transmitido demasiada sabiduría, y todo eso lo he estructurado y organizado en modelos y conceptualizaciones, y hoy quiero hablar de una de ellas, que es cómo estamos funcionando los seres humanos, ¿sí? Entonces, a ver, este modelo lo hemos desarrollado y no es tan distinto a lo que la mayoría de las disciplinas que velan por las creencias o las emociones o el comportamiento humano hablan. Sin embargo, tiene algunas conceptualizaciones distintas que creo que son esenciales para entender cómo funcionamos. Bien, a ver, si se fijan en este diagrama, se ve bien, ¿no es cierto, ese diagrama? ¿Se alcanza a leer todo? Bien, perfecto. Entonces, en la parte derecha aparece la parte del comportamiento. Con comportamiento me refiero a todas las conductas, a todo lo que dices y a todas las decisiones que tomas. Todo eso es el comportamiento, ¿sí? Hay disciplinas que se han enfocado, como el conductismo, como todas estas nuevas, no sé si llamarles disciplinas, pero técnicas para desarrollar hábitos. Todo eso se ha enfocado en la parte de comportamiento, ¿sí? Cuando tú cambias comportamiento, vas cambiando uno a uno, cuesta, es costoso en tiempo, en esfuerzo, y cuando te haces cargo de eso, vas cambiando muy lentamente, porque tienes que cambiar de uno en uno, ¿sí? Entonces cuando me estaba cuestionando todo esto y canalizando también, dije, bueno, ¿y de dónde vienen los comportamientos? Entonces vienen de las emociones. Las emociones son las que... ¡Ah, qué buena flecha! Está buenísimo. Ya, las emociones son las que dan lugar, las que movilizan el comportamiento. Moción tiene que ver con movilidad, con movimiento. Entonces, movilizan que algo suceda, que algo no suceda. No solo movilizan comportamientos, sino que también movilizan incluso síntomas fisiológicos. Por ejemplo, si tienes miedo, probablemente vas a tener más taquicardia, o sea, hay una sintomatología o mayor sudoración. Eso va pasando también con las emociones, pero tiene gatillan un comportamiento o una respuesta física. Y hay disciplinas que se centran en los comportamientos. Hay técnicas que se enfocan, en las emociones. Hay técnicas que se enfocan solo en las emociones, y eso obviamente da lugar a cambios en los comportamientos. Pero las emociones, la mayoría de ellas, surge en función de una creencia, no surgen de manera espontánea. Tú piensas algo y luego te emocionas, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué alguien va a sentir miedo? Bueno, porque pensé que... A ver, ahí habrían como dos razones. Una es que efectivamente aparezca un estímulo donde tengamos la respuesta de miedo sea de supervivencia. Por ejemplo, si aparece en este momento al lado mío un león con las fauces abiertas a punto de comerme, yo voy a sentir miedo y eso va a ser mi respuesta instantánea, ¿sí? Ese miedo me va a llevar a ¿qué comportamientos? A huir, a arrancarme, a defenderme, no lo sé. Algo va a pasar ahí, y eso les ha pasado. Pero en la mayor cantidad de veces, nosotros como seres humanos tenemos las necesidades básicas cubiertas. Tenemos techo, comida, agua, no sé, tenemos como todo eso cubierto, y aún así podemos sentir miedo. Pongo el miedo porque es de las emociones que más nos dificultan avanzar en el amor propio y mayor nos dificultan para tener niveles de conciencia superiores, ¿sí? En el fondo, para salir de estos patrones destructivos. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Ese miedo va a surgir de una creencia. Por ejemplo, si yo vi las noticias y vi que había aumentado la tasa de crímenes en mi ciudad o en mi comuna, yo voy a decir, podría pensar, porque todo lo que piensas al final es una decisión, consciente o no consciente, podrías pensar, oh, me podrían asaltar si salgo de la casa.
Entonces, cuando salga, voy a salir con miedo. O sea, es la creencia de que me podrían asaltar, no porque no me están asaltando, me podrían asaltar, que me da miedo. ¿Qué comportamiento trae eso? Entonces, si veo a alguien, cruzo la calle, ando con cuidado, tengo la cartera acá para que nadie me pueda sacar nada, ando mirando para todos lados, en un estado de alerta. ¿Ya? Esas son las creencias. Sin embargo, yo quiero ir más allá, porque hay disciplinas que hablan de las creencias, que hablan de las emociones y de los comportamientos. Pero no tantas hablan de la identidad y los valores, que creo que es sumamente importante porque son las creencias fundamentales que tenemos. Yo diría que la gran cantidad, si no todas las creencias que tenemos, provienen de estas creencias fundamentales. ¿Cuáles son? La identidad tiene que ver con qué es lo que yo pienso de mí, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pienso de mí? Pero lo que pienso de verdad de mí, en el fuero interno. No lo que le digo al mundo quién soy yo, que es distinto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pienso de mí? Y cómo valoro las cosas, el mundo. ¿Qué es lo bueno y lo malo, básicamente? ¿Sí? ¿Qué es para mí lo bueno y qué es para mí lo malo? Y de eso salen todas las demás creencias, todas las demás creencias. Por ejemplo, en el mismo caso de pensar que me pueden asaltar, yo podría valorar al mundo como amenazante, ¿sí? El mundo que me rodea es amenazante. Las cosas malas pasan porque hay muchas personas malas. No hay nadie en quien confiar. Todas esas son creencias fundamentales. Y las más complicadas, porque a veces no las identificamos tan bien, y cuando las identificamos decimos, bueno, ¿y qué hago con esto? Son, ¿qué es lo que yo pienso de mí? Ya ahí les voy a dar algunos ejemplos para que veamos bien este diagrama súper aterrizadamente. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso de mí? Pero esta identidad y valores, y acá es la parte que me llegó la información y me parece muy importante de reconocer, tiene que ver con el nivel de conciencia, ¿ya? Y aquí voy a hablar de la conciencia y del nivel de conciencia, de ambos cajitas que están ahí al principio. Aunque parezca un poco redundante, el nivel de conciencia lo voy a definir de esta manera, ¿ya? El nivel de conciencia es qué tan consciente estamos de nuestra conciencia. Y ahora voy a explicar. Y entonces hablemos de la conciencia. La conciencia es lo que comencé diciendo en esta microcharla. Tiene que ver con quiénes somos realmente. Nosotros somos esa gran conciencia, la mente universal, el todo, Dios, la divinidad, como quieras llamarlo, eso es lo que realmente somos. Eso es lo que he podido experimentar, eso es lo que he podido canalizar, y eso es lo que día tras día compruebo una y otra vez en, no sé, pues, los alumnos que tengo, los pacientes que tengo, en todo eso. Somos esa gran conciencia. Y acá no me voy a extender tanto porque creo que sería otra charla, que es cómo se origina el universo, qué es esta gran conciencia, cómo podemos decir que esa gran conciencia somos nosotros si tengo un cuerpo físico, pero sí quiero hacer una distinción. Esta totalidad, una cosa es la totalidad que tú eres, esta conciencia que tú eres, y otra cosa es lo que yo le digo el avatar. ¿Ya? El avatar es esto que tú estás viendo en pantalla. Es el cuerpo, son las habilidades, son los rasgos de personalidad, es la genética, es la manera de quizás comunicarte, es todo lo que te configura como persona, ¿sí? Pero nos hemos empeñado tanto tiempo, porque así está configurada esta dimensión nomás, pero nos hemos empeñado con identificarnos con nuestra historia, con nuestro nombre, con nuestro género, con nuestros traumas, con nuestros roles. Eso es lo típico. ¿Quién eres tú?
yo soy mujer, psicóloga, madre, ¿no es cierto? Y aunque no lo puedo demostrar en este momento, tú no eres eso, no eres eso. Ese es tu nombre, ese es tu género, ese es tu rol, esa es tu profesión, esa es tu carrera, pero eso tú no eres, porque tú sigues existiendo aunque dejes este plano físico, aunque desencarnes. Entonces, como sigues existiendo, eso que sigue existiendo es la conciencia. O sea, tú en el fondo no eres un ser humano con conciencia, eres una conciencia viviendo una experiencia terrenal, con un vehículo que se llama humanidad o ser humano o como quieras llamarlo, ¿sí? ¿Y cuál es el gran punto de todo este diagrama? Que mientras más consciente estés de lo que eres realmente, mayor es tu nivel de conciencia y eso va a permitir que como las creencias, como tú te pienses a ti mismo o a ti misma y cómo valores el mundo, va a cambiar en función de quién consideres que eres. Imagínate, si tú andas por la vida sabiéndote, porque no es solo pensando o que te haga sentido la información que te estoy haciendo ahora, sino que en lo cotidiano tú estés sabiéndote divinidad, donde todo es posible, puedes manifestar todas las energías del universo. Imagínate eso, todos los días, con cada decisión que tomas, con cada acción que vayas a tomar, todos los días sintiéndote así, créeme que vas a pensar cosas distintas de ti. Por ejemplo, podrías pensar de que todo es posible, ¿por qué no? Que lo bueno y lo malo son temas relativos y que eso tiene más que ver con cuántos límites estoy poniendo. Cuando tú te sientes con gran conciencia y divinidad, entiendes que lo bueno y lo malo son dos caras de una misma moneda. Pero todo eso es importante experimentarlo. Yo te puedo contar 10 historias, pero esas 10 historias no te pasaron a ti, y es importante que te sucedan, es importante experimentarlo. Bueno, entonces todo cambia, y todo esto redunda en que se puede armar círculos viciosos o virtuosos. Dicho de otro modo, mientras mayor es tu nivel de conciencia, vas a tener creencias sobre ti y sobre el mundo mucho más empoderantes y expansivas. Tus creencias van a ser más empoderantes y expansivas. Tus emociones van a ser son de esas emociones ricas de sentir, que te van a llevar a tener comportamientos habilitantes o los comportamientos que quieres tener. Eso es un círculo virtuoso. Pero si menor es tu nivel de conciencia, esto va a ser un círculo vicioso, porque vas a tener creencias limitantes sobre ti, sobre el mundo, luego emociones que te van a llevar a comportamientos que no quieres tener, que al final son los que le llamamos comportamientos destructivos o autodestructivos. ¿Cómo voy en el tiempo, Benja? ¿Seba? A nivel tiempo, lo que hacemos en general, o sea, quedarían como 5 minutos, pero está buena, así que dale nomás, ojalá que no, obviamente que no sea tanto más larga, pero dale nomás, tranquila, o sea, yo creo que Ya, sí, dale unos 15 más, o sea, lo que pasa es que mira, cuando son charlas así, que por eso las hacemos cortas, porque después permite que se puede replicar en más largo. ¿Cachai? Pero yo dejo de gastar tiempo. bien. Tengo un par de ejemplos que compartir para aterrizarlo más esto, ¿sí? Sí, Así es no, dale que tranquila, en veamos. verdad dale tranquila, porque está muy buena y vamos para que se construya realmente el argumento. Súper. Ya, puse este ejemplo del amor propio. Ya, es solo un ejemplo, no digo que todas las personas con temas de amor propio les pasa esto, pero yo recibo muchas mujeres en mis cursos que tienen temas de amor propio, entonces esto me pareció súper atingente. Vamos a ver este mismo diagrama en algo súper aterrizado. Bueno, la primera cajita de conciencia del quién eres realmente no cambia, esa nunca cambia, porque esa es nuestra esencia, eso no puede modificarse, eso está en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso, da lo mismo, porque eso es lo que somos, ¿sí?
Sin embargo, el nivel de conciencia, que es lo que yo te decía, qué tan conscientes estamos de quiénes somos realmente, eso sí va cambiando. Y en el modelo que he desarrollado de niveles de conciencia, he identificado 4 niveles de conciencia, ¿ya? El primer nivel de conciencia, yo le digo egoico, así lo denominé porque está muy relacionado con el ego. ¿A qué me refiero con esto? Y ahí quiero hacer como un paréntesis. Yo sé que muchas personas hablan del ego, hay muchas definiciones de ego, pero me gustaría aportar qué es lo que yo entiendo por el ego. Para mí, el ego es el programa de supervivencia que tenemos. El ego solo existe en este plano físico. Cuando tú desencarnas, dejas este cuerpo y sigues donde sea que vayas, no tienes ego. Lo que sí tienes es tu conciencia, quizás te vas con otros cuerpos, depende de dónde vayas. Entonces, el ego es el programa de supervivencia que es totalmente necesario. Hay personas que he escuchado o leído que hay que matar al ego, que hay que hacer, que hay que, no sé, esconder el ego, que hay que hacerle algo al ego, y al ego no hay que hacerle nada. El ego es el que nos permite sobrevivir. Como estamos encarnados en este plano físico con un tiempo muy limitado, ¿sí? Porque es limitado el tiempo, o sea, piensa todo lo que, bueno, no voy a hablar de eso ahora, pero hay cosas que decidimos, propósitos que decidimos manifestar antes de nacer, el tiempo es limitado, entonces necesitamos un programa para poder tener la experiencia en este plano, pero al mismo tiempo poder cuidar este cuerpo lo más posible para que nuestra experiencia sea lo más duradera posible. Entonces el ego es cuando tú, por ejemplo, estás manejando un vehículo y de repente se cruza un niño en la calle y frenas así de repente, ese es el ego actuando. Que también está relacionado con lo que algunos llaman el cerebro reptiliano, bueno, en fin. Pero para mí es el programa de supervivencia. Y ese siempre está actuando, no puede no estar, porque necesitamos que esté. Ya gracias al ego podemos sobrevivir. Sin embargo, y acá está el gran tema, aun cuando tengamos todas nuestras necesidades básicas cubiertas, aun cuando no hayan reales amenazas y peligros allá afuera, el ego va a seguir funcionando. Entonces, ¿qué va a hacer el ego? Va a ir detectando amenazas y peligros donde en realidad no hay. Por ejemplo, si yo salgo ahora, yo vivo en un condominio, entonces si yo salgo ahora de mi casa y pasa un vecino y no me saluda, el ego va a decir, cuidado, no te saludó, yo que tú le evito la mirada, o véngate, o haz esto otro. Ese es el ego actuando, porque detectó una amenaza e inmediatamente, ¿cuál es el pensamiento automático? Escapa, es lo mismo que pasa con la supervivencia, escapa, huye, véngate, ataca, protégete, etc. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con el ego. Cuando yo digo que tenemos un nivel de conciencia egoico, es cuando, sobre todo, casi todo el tiempo, es el ego actuando, es el ego tomando decisiones y no la conciencia, porque acá hay solo 2 agentes que podrían tomar control de tu mente. La mente es tremendamente importante, porque si ya te fijaste, todo lo que tú piensas de ti, del mundo, es lo que va a desencadenar un patrón más virtuoso o más destructivo. Entonces, ¿quiénes pueden gobernar o quiénes pueden tener este control en la mente? Es el ego, que es lo que la mayoría de las veces sucede, y yo diría que, o sea, con casi convicción, la mayor cantidad de personas en este planeta están funcionando desde el ego, que funcionan como que el ego tome la decisión y reaccionan. El ego hace que las cosas se desencadenen, reacciones. Es cuando tú te has visto en una situación y haces algo y después dices, te arrepientes porque lo pensaste mejor, porque tuviste una reacción. Esa es una reacción egoica, ¿sí? Cuando tú entrenas tu conciencia para que pueda tomar control sobre la mente, ahí pasan otras cosas, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de conciencia egoico, donde la mayor cantidad de veces estás gobernado por el ego. Yo sé que esto da para un tema aparte, pero voy a continuar.
Entonces, cuando tienes un nivel de conciencia egoico, tienes necesariamente pensamientos de ti mismo y del mundo mucho más limitantes, mucho más. Es típico del nivel egoico dos características. Uno, sentirse víctima de la circunstancia, lo quieras o no, eso está pasando. Y segundo, el síndrome del impostor, que en el fondo es básicamente lo mismo. O sea, el impostor es la persona que quiere mostrarle al mundo lo genial que es en ese ámbito, mostrando logros, mostrándose superior, mostrando bienes materiales, mostrando, pero en el fondo tiene miedo a que lo descubran, a que descubran de que no se siente realmente de esa manera. ¿Sí? Bueno, pero eso es egoico. Entonces, acá en el ejemplo de amor propio, una persona con nivel de conciencia egoico podría pensar de sí misma lo siguiente: no soy suficientemente valorable y querible. Y me atrevería a decir que esto, no sé si todas las personas, no conozco a todas las personas del planeta, pero yo creo que lo hemos pensado en algún momento de la vida. No soy lo suficientemente valorable y querible. ¿Qué podría desencadenar esta creencia sobre mí? Por ejemplo, necesito que me reconozcan, necesito que me valoren. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá estoy viendo poquito, a ver, ahí. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Que eso se traduce en ansiedad, por ejemplo, la ansiedad de siempre estar buscando que me valoren. Entonces, estoy ansiosa, preocupada que me valoren, me automotivo para hacer cosas para que me valoren y me da miedo a que no me valoren. Entonces, ¿qué comportamientos entre muchísimos que podría traer esto? Por ejemplo, en el trabajo, acá lo puse en el trabajo. Sobreexigencia en el trabajo, ¿sí? Me esfuerzo más para que me valoren. Me quedo hasta tarde para hacer lo más posible y tener un excelente desempeño. Me convierto en un trabajólico o trabajólica, ¿sí? E incluso, como trabajo en equipo, podría subsidiar el trabajo de otros. Es decir, si alguien me pide ayuda, yo le digo, no, ¿sabes qué? Lo hago yo por ti para que quede mejor y así entregamos este resultado. Eso es un círculo vicioso, porque a la larga, todas esas emociones, todos esos comportamientos, todas esas creencias son de baja vibración. Por eso está arriba el tema de la vibración. Eso, baja vibración. Mientras más expansivas tus creencias, tu nivel de conciencia también, todo lo otro va a ser de mayor vibración. No sé si por ahí queda claro el ejemplo. Y acá está el círculo, por ponerlo en el amor propio, virtuoso. Por ejemplo, el nivel de conciencia ya no es egoico, es el segundo nivel de conciencia, que es el de manifestador, ya donde la persona se siente mucho más segura de que es un ser espiritual viviendo una experiencia física, que existen leyes del universo y que tiene control sobre lo que sucede afuera, porque entiende que lo de afuera es un reflejo de lo que le sucede. Entonces va conociendo leyes del universo, de materialización, etc. Una persona con nivel de conciencia manifestador podría tener una identidad de me quiero y me valoro. Me quiero y me valoro, independiente de las circunstancias, ¿sí? No tiene que pasar algo para que yo me quiera o me valore. Y a mí me encanta como soy porque soy, punto. Entonces, ¿qué creencia podría tener en este ámbito? No necesito que me reconozcan. ¿Qué emociones te trae eso? El no necesitar que te reconozcan. Paz. Una de las cosas que más sienten las personas cuando acceden a este nivel de conciencia es paz interior. Es como quitarse, no sé, una tonelada de peso emocional y mental con el que estabas acostumbrado o acostumbrada a vivir. ¿Y qué emociones trae también? Obviamente amor propio, tranquilidad. En el trabajo, imaginemos que es la misma persona, o sea, que es la persona en el mismo trabajo. Cumplo con el trabajo que hago. Además, yo añadiría ahí, estoy aquí porque quiero estar de aquí. O sea, no va a estar en un trabajo en el que no quiera estar. Si sabe que puede manifestar su realidad, no va a estar donde no quiere estar.
me cuido, o sea, hay un tema de autocuidado, cuido mis tiempos, mis espacios, mis emociones, mis pensamientos, y en vez de subsidiar al otro, le ayudo al otro enseñándole en vez de hacer el trabajo por él. ¿Sí? ¿Cómo estamos ahí, chicos? Dale con todo. Muy bien. Ya. Lo que tenga que ver. Bueno, para cerrar, solo para cerrar, me gustaría hablarles sobre esto del quiénes somos. Aunque sea a nivel conceptual, prefiero dar este contexto. Entonces, ¿quién eres realmente? Lo primero, y es porque en general sucede, que nos identificamos mucho con el cuerpo. De hecho, hay un culto al cuerpo, de que cómo te ves, de que cómo estás, de que el ejercicio, de que todas las imágenes comerciales por las que estamos bombardeados todos los días, lo que es esperable. Tu cuerpo es algo que tienes, pero no es algo que eres. Tu cuerpo es un vehículo para experimentar el plano físico, que por supuesto que hay que cuidarlo, porque si no lo cuidas, tu experiencia se va a acotar y también puede ser más incómoda y dolorosa, ¿ya? Pero no es lo que eres. Lo mismo pasa con tu profesión, con tu carrera, con tu nombre, tu género, tu religión, tu raza, tu nacionalidad, tu apellido. Hay personas que se fijan mucho en los apellidos, en la historia. O sea, tú eso no eres. Es lo que escogiste, consciente o no consciente en este plano, pero es algo que escogiste para hacer, para manifestar tus propósitos en este plano. Ya hay 2 propósitos, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para después. Tampoco eres tu mente, y eso es muy importante, que es algo que sí o sí, si algo se quieren llevar de esta charla, es esto. Tú no eres lo que piensas de ti. No eres lo que piensas de ti. Tu mente es más bien un sentido más, como la audición, la vista, el tacto, todo eso, es más bien un sentido que lo que eres realmente. ¿Por qué? Y aunque suena un poco extraño esta explicación, cuando tú hablas sobre alguien, hay un sujeto y hay un objeto. Por ejemplo, si yo digo, yo soy responsable, ¿ya? Solo porque yo diga, yo soy responsable, hay alguien que está diciendo que yo soy responsable, alguien que no es mi mente. Es súper complicado y abstracto explicar esto, pero en el fondo, cuando hay un sujeto y un objeto, significa que ahí no estás experimentando tu esencia ni tu plenitud, ¿sí? Cuando tú lo experimentas, cuando tú experimentas tu esencia, sientes el todo. No hay límites y no hay un sujeto ni un objeto. Quizás hay mente, pero eres eso. Está todo es algo que experimentas con tu cuerpo. Es como que hasta en microsegundos, en una fracción de segundos, tú puedes sentir y saber que eres todo. Y puedes comprender el universo en una fracción de segundos. Que después, cuando vuelves a este plano físico, ¿no es cierto? Digo volver porque es una experiencia que yo siento que pasa en otra dimensión, ¿ya? Pero una vez que vuelves a lo cotidiano, te pasa que no puedes explicarlo en palabras, porque las palabras no dan. Las palabras sientes que van a limitar eso que sentiste, que experimentaste. Entonces, bueno, no eres tu mente. Los guiones y etiquetas que has incorporado tampoco eres. Todas estas creencias. Tampoco eres tu ego. El ego es el programa que ocupa la mente, pero no es tu mente, ¿sí? Lo que manifiestas en este plano físico es lo que te decía antes, eres el avatar. Es este cuerpo, la personalidad, las habilidades, los talentos, todo eso es el avatar. Con ciertas características, con cualidades específicas del universo que se decidieron proyectar y manifestar en ti. Pero no eres el avatar, tú eres esta gran conciencia, eres el todo. El avatar es único, ¿sí? Ninguno de nosotros ahora, como avatar, somos iguales. Somos todos distintos, pero todos somos igual a los demás porque somos lo mismo, somos esta gran conciencia, ¿sí?
Por eso hago esa distinción. Porque al final la conciencia es una en última instancia. Entonces, tu real esencia es el todo, la unidad, la presencia, la fuente universal, le llamo yo. No existen seres, por eso no existen seres divinos superiores o inferiores, porque todo lo que existe, incluido tú y yo, incluido todos los seres en las distintas dimensiones en las cuales se encuentran, todos somos proyecciones de una misma gran conciencia que quiere reconocerse. Ese es su gran propósito. Y se quiere reconocer en distintos estados, en distintas dimensiones, en distintos avatares. ¿Sí? Entonces, esto de sentirse superior o inferior, yo siento que es parte también del nivel egoico, ¿sí? También el nivel egoico puede tener, una persona con nivel egoico podría tener experiencias divinas, pero eso no lo hace superior. Bien, eres el conjunto de todas las energías del universo, como, por ejemplo, solo por nombrar algunas, plenitud universal, amor universal, sabiduría universal, todo. O sea, tú te das cuenta que puedes sintonizar y manifestar cada energía del universo. Cuando tú te sabes el todo, tú puedes hacer lo que aquí, en el plano físico, le llamamos milagros, ¿sí? Cosas que, wow, imposibles. ¿Cómo pudo hacer esto? Como Joe Dispenza, como lo comentaban en la charla el otro día. Él se sanó a sí mismo de algo imposible de sanar. Entonces, eso es posible. Todo es posible si tú lo crees posible, porque eres el todo. Eres la mente del todo, por lo tanto tus posibilidades y oportunidades son infinitas. Y esto es algo que le pasa a todas las personas, a todos los alumnos que han experimentado su esencia, me dicen, si hay algo con lo que me ocurre después de hacer esto, es que siento que no hay límites. ¿Puedes imaginarte qué significaría en tu vida sentir que no hay límites? Bueno, por eso es tan importante hacer esto. Lo que manifiestas, eso sí, segundo a segundo como avatar, siempre es una decisión. Estés consciente o no consciente de ella. Por eso yo te decía, siempre estás decidiendo qué pensar de ti, del mundo, de afuera, de lo que sea, pero lo puede pensar el ego, como el piloto automático del programa de supervivencia, o puedes entrenar tu conciencia para que decida. Y el ego no deja de existir, el ego va a seguir pataleando, pero ¿qué es lo que haces ahí? Ignorarlo, nada más que ignorarlo. Si tú evalúas que acá no hay una situación de supervivencia extrema, entonces le decimos al ego, por ahora no. Ahora sí que te voy a ignorar, ¿sí? Pero no es desecharlo, no es luchar, no, es aceptar que está allí y ignorarlo. Entonces tú siempre estás decidiendo qué creencias limitantes o expansivas tienes, si tienes confianza o desconfianza, amor, miedo, sabiduría, ignorancia, compasión, crítica. Y con esto cierro, chicos. Esta es una frase de Rumi que me encanta. Él dice, no eres una gota en el océano, sino el océano entero en una gota. Y con esto quiero decir que tú no eres un ser divino, tú eres la divinidad. Eso. Muchas gracias. Valeria, tal vez como, yo sé que va a ser difícil responderlo en corto, pero la charla se llamaba Libera tus patrones destructivos, nos explicaste de manera maravillosa, como dice ahí, tan clara, estas dos maneras de vivir de alguna manera, pero ¿cuál es la herramienta? Tú hablaste de tener experiencias y volver, Sí. pero Bueno, tal vez nos faltó esa parte, no significa que nos tenéis que dar todo ahora, para nada, pero ¿por dónde partimos? Ahí gente preguntó también. sí. A ver, yo diría que el primer paso, paso uno, es que les puedo mandar el diagrama, les puedo mandar el diagrama si lo quieren compartir después, pero lo primero, que es el ejercicio que me parece muy interesante, es identificar un patrón destructivo. Pero un patrón destructivo en el recuadro de lo que es el círculo vicioso. Entonces puedes partir, a veces es más fácil partir por el comportamiento, a veces es más fácil partir por las emociones, pero primero es identificarlo,
¿sí? Las emociones son súper acusetes. Entonces, a veces nos acordamos más de las emociones, porque es como la alarma que sale. Entonces, si tienes miedo de algo, bien, anota miedo. Y después, entonces piensa el miedo, qué comportamientos te lleva a tener ese miedo, y después empieza a pensar, ¿de dónde viene el miedo? Porque el miedo no surge de manera espontánea si tengo todas las necesidades básicas resueltas. ¿Cuáles son estas creencias? Lo primero es identificar eso. Y de esas creencias, ¿cuáles son las que vienen de lo que pienso de mí y de lo que pienso sobre el mundo? Eso es el desde. Ahora, entendiendo esto, tú también podrías hacer el mismo ejercicio, pero en el círculo virtuoso. Por ejemplo, en el amor propio, por eso puse esos dos ejemplos, y quizás no fui clara ahí. En el amor propio podrías decir, ok, si yo tengo miedo a que no me quieran, ¿sí? Si ese es mi miedo, tengo ese miedo, entonces, ¿cómo sería mi escenario ideal? Entonces tendría paz, tendría amor propio, qué comportamientos tendría, cuáles son las creencias que tendría que tener sobre mí misma o sobre mí mismo, sobre el mundo, ¿no es cierto? Es, por lo menos de la identidad en adelante, es más fácil identificar. Lo otro, se los quise mostrar, pero no daba para presentar un modelo de 4 niveles de conciencia, porque de verdad es un poco eterno, pero si tú identificas estas creencias sobre ti y del mundo y todo lo demás en círculo virtuoso como círculo vicioso, ahí tienes como identificar en qué estoy yo, tomar conciencia, muy importante. Segunda cosa, ¿a dónde quiero llegar? Solo por el hecho de escribirlo, de pensarlo, está siendo cada vez más posible para ti, ¿sí? Ahora, para llegar a eso, hay muchas técnicas. Ustedes, me imagino que la mayoría acá ya conoce muchísimas técnicas, pero las técnicas que a mí me han funcionado bien, me han ayudado, son técnicas que he canalizado y que por eso quise hablar de la conciencia, parten con experimentarte como esencia. Parten de ahí. No digo que es la única, porque no es que, me experimentó como esencia y de repente tuve un momento de iluminación, pero es muy fácil volver a lo cotidiano, ¿sí? Pero parten con eso, solo por el hecho de saber que todo es posible y que tú no eres este pensamiento que quizás ha venido arraigado desde el día 1 de tu vida, solo por eso todo el proceso de transformación personal es mucho más rápido. Y después de experimentar tu esencia, que esto puede suceder de manera espontánea, quizás a algunos acá ya les ha pasado esto de sentirte uno con el todo, pero en vez de esperar de que pase de manera espontánea, por ejemplo, yo he diseñado una meditación para que eso suceda mucho más dirigidamente. Después de eso, y ahí ya se puede empezar a ver qué es, después de esa experiencia de esencia, qué es lo que va quedando de estas creencias de identidad y de valoración para ir transmutándolas, para ir dejándolas. A mí me gusta trabajar, creo que es más simple, más rápido, más efectivo y mucho más transformacional trabajar desde la nivel de conciencia y desde la identidad y los valores. Todo lo demás va a transformarse por añadidura. Pero si partimos al revés, lo que sucede es que es como eterno, es como que no te alcanza la vida para hacer todo lo que quieres hacer, porque estás transformando una conducta con otra conducta, o una emoción, o liberando una emoción por otra emoción, que está bien, son técnicas que ayudan, pero es como mucho. Cuando yo, por lo menos en mi experiencia personal, experimenté el salto al siguiente nivel de conciencia, todo se transformó, y literalmente de la noche a la mañana. Por eso yo creo que es posible. Y lo he visto en otras personas también.
Gracias, vale. Sí, yo creo para la gente que se pregunta, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo? Por un lado, o sea, nosotros muchas personas han dado distintas herramientas. Yo creo que si es que crees que lo eres, significa que lo puedes acceder. Yo creo que eso es lo primero, si lo diría yo. Si es que realmente crees que eres esencia, que eres a semejanza de la divinidad, parte por creer, significa que lo eres, significa que puedes acceder de una u otra manera. Y hay miles de herramientas, hay miles de recursos eh, en todos lados. Así que yo creo que, no, yo te agradezco mucho por la charla, sobre todo el darle la vuelta a eso de cómo hago los cambios. Tiene que ver muchísimo con lo que dice Joe Dispenza, de ir al campo cuántico de las infinitas posibilidades de hacer los cambios y no cambiar desde la materia, porque es muy lento, es muy engorroso. Así que también para los que están ahí, o sea, Joe Dispenza también tiene grandes herramientas. Hay muchas grandes herramientas, al final, como dijo Valeria, somos todo parte de lo mismo, entonces, si es que te resuena las herramientas que alguien te está dando, probablemente apuntan todas a lo mismo. Así que gracias, Vale. Vamos a pasar a los grupos ahora. Ahí, preguntaban cómo contactar, vamos a compartir, Vale, tu Instagram o WhatsApp o los dos, ahí tú nos dices. Creo. Ya. Dale. Cualquiera de los, o sea, no sé si los tienes, si no lo compartimos acá en el chat. No, pero igual por WhatsApp lo mandamos. Por WhatsApp los compartimos. Donde está toda Ya, Ya. perfecto. Con eso, vale, bueno, después te damos la despedida final, pero vamos a pasar ahora a mostrar las preguntas. Entonces, si es su primera vez que están con nosotros, les explicamos que ahora vamos a pasar a una sección de grupos. Esta es la gracia o sea, es una de las grandes actividades que hacemos los martes,